meticuloso, elegante, serio, puntual, de rutinas muy estrictas. Así se describe en un periódico de la época al inigualable y prolífico inventor, ingeniero y científico tecnológico serbocroata Nikola Tesla. Políglota, de memoria eidética e inclinación a dormir muy poco, Tesla no solo destacó por ser una inagotable fuente de ideas, inventos y patentes, sino además, en lo personal, por su bondad y generosidad, así como por sus manías, las cuales podrían haber sido diagnosticadas hoy en día como un trastorno obsesivo-compulsivo. A pesar de haber fallecido solo y en el olvido tras ser empujado al repudio por aquellos que lo consideraron un estafador e hicieron campaña contra él, con el paso del tiempo todas las peculiaridades que emanaban del genio de este personaje han derivado en un legado abundante en extraordinarias historias que rodean su inimitable figura. No sería de extrañar, pues, que muchas de estas anécdotas, conspiraciones y hechos biográficos estén algo distorsionados o mitificados. De lo que no parece caber duda es que Nikola Tesla fue un genio y, para muchos, por su carácter verdaderamente filantrópico, un referente en muchos aspectos. Habiendo contribuido al conocimiento humano tanto como él lo hizo, con la invención de la corriente alterna y la radio o aportaciones a descubrimientos de los rayos X y también en disciplinas como la geofísica y la sismología, tampoco parece haber atisbo de duda ante el hecho de que sus ideas, adelantadas a su tiempo, hayan servido de inspiración para el desarrollo de muchas otras. Aquí presentamos algunas de estas peculiares historias e inspiraciones, quizá algo menos conocidas, que sean ciertas o no, pueden hacer que nuestra imaginación viaje por tener su origen en el fascinante legado de este genio sin igual. 3, 6 y 9. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías una llave del universo. A pesar de carecer de una fuente original que nos indique que Tesla en efecto dijo estas palabras, esta es una de las frases que se le atribuyen. Independientemente de si esto es veraz o no, el mismo Tesla a menudo hablaba de la naturaleza y del universo en clave no solo materialista, sino además con tintes que puntualmente trascendían la ciencia moderna, mencionando en alguna ocasión que estudiaba la Biblia y que dicho estudio le ayudó a resolver problemas en sus inventos. Además, algunos de sus hábitos extraños incluían realizar tareas atendiendo a patrones numéricos en base a estos 3 números. Por ejemplo, antes de entrar en un edificio, lo rodeaba 3 veces. Limpiaba los platos con 18 paños. Solo se alojaba en habitaciones de hotel cuyos números fuesen divisibles por 3. Hacía observaciones y cálculos sobre su entorno para asegurarse de que eran divisibles por 3. Solía hacerlo todo en secuencias de 3. Su obsesión por estos números podría denotar una tendencia a sufrir de trastorno obsesivo-compulsivo, y si esto es cierto, es posible que Nikola Tesla tuviese una obsesión con estos números por considerarlos especiales. Lo cierto es que, de hecho, estos 3 números tienen propiedades sumamente curiosas. Esto es lo que nos cuenta Marco Rodin a través de las matemáticas vorticiales, disciplina que se considera en la actualidad como una pseudociencia y que, sin embargo, muestra patrones difíciles de ignorar en cuanto a las propiedades de estos números se refiere. Para comprender este patrón y su curiosa emergencia, debemos primero mencionar 2 importantes puntos. El primero es que desde un punto de vista filosófico existe un intenso debate sobre si las matemáticas son una invención humana o un descubrimiento. Esta última postura podría venir respaldada por el hecho de que en la naturaleza se hallan numerosos patrones que siguen secuencias y sistemas numéricos, desde la distribución de elementos en una flor hasta los de una enorme galaxia, pasando por la división celular y muchos otros fenómenos naturales
Todos ellos están basados en reglas matemáticas que nosotros no hemos inventado, sino descubierto. El segundo punto es la numerología. La numerología es un sistema basado en una creencia que dice que existen relaciones divinas o místicas entre los números y la naturaleza de nuestra realidad. Dicho de este modo, esto no dista demasiado del pensamiento de que las matemáticas están íntimamente ligadas a los cimientos mismos de la realidad. Habiendo mencionado esto, seguiremos dos reglas básicas. La primera es la de la duplicación, regla observada en muchos sistemas naturales, como ya mencionamos. La segunda es la de la reducción, basada en numerología, que consiste en reducir todo número a un solo dígito. Así, por ejemplo, el número 14 se reduciría a la suma de sus dígitos individuales, esto es, 1 más 4 es igual a 5. Si la cifra en cuestión tiene más dígitos, como por ejemplo el número 1948, entonces se iría reduciendo hasta que el número resultante fuese de un solo dígito, 1 más 9 más 4 más 8, 22, de donde se saca que 2 más 2 es igual a 4. Aunque en realidad en numerología existen los llamados números maestros, que son 11, 22, 33 y 44, que no se reducen. En base a esto, veamos los interesantes patrones numéricos que se nos presentan con respecto a los números 3, 6 y 9. Tomando el sistema decimal, números del 0 al 9, aplicando la norma de la duplicación y comenzando con el número 1, ya que el 0 no puede duplicarse, tenemos que 1 por 2 es igual a 2. Duplicando el 2 obtenemos el número 4, que a su vez resulta en 8 al ser duplicado. 8 por 2 es igual a 16. 16 puede ser reducido a 1 más 6, que es igual a 7. A su vez, 7 por 2 es igual a 14, que se reduce a 5. Aunque también podemos duplicar el 16, obteniendo 32, cuya reducción resulta también en 5. La duplicación del 5 nos da 10, al igual que lo hace la duplicación del 32. De forma que regresamos al número con el que comenzamos, el 1, completando el ciclo. Si en lugar de duplicar hiciésemos lo mismo, pero esta vez dividiendo por 2, encontraríamos el mismo patrón, en el cual hemos hallado los números 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Entre ellos, como puedes observar, no se encuentran los números 3, 6 y 9. Es como si los mismos estuvieran fuera de este patrón. ¿Qué ocurre si aplicamos las mismas normas a estos tres números? Aquí vemos que el número 9 tampoco emerge de este patrón, como si el mismo estuviese incluso más allá que todos los anteriores. Entonces, ¿qué ocurre al duplicar el 9? Las duplicaciones y posteriores reducciones a partir del 9 siempre resultan en sí mismo. De esto surge el símbolo de iluminación que ves representado en la imagen. Este tema es amplio y tendría que tratarse en mayor profundidad, siempre que los suscriptores lo deseen y lo pidan a través de los comentarios, para apreciar la complejidad y magnificencia de estos patrones, los cuales no solo se hallan en la naturaleza, sino también, con la finalidad de imitarla, en numerosos símbolos y detalles de la arquitectura sagrada tan recurrida por antiguos y también por diversas sociedades actuales. Si esta historia es cierta, ¿se referiría Tesla a estos patrones ocultos? ¿Podría haberlos utilizado para llevar a cabo sus innovaciones y descubrimientos? El oscilador electromecánico. Uno de los inventos de Nikola Tesla fue el de un generador eléctrico impulsado por vapor, recogido en una de sus alrededor de 300 patentes. Este generador utilizaba la energía cinética de un pistón empujado por la presión del vapor circulante para convertirla así en energía eléctrica. La gran velocidad a la que se movía este pistón hacía que el dispositivo en cuestión vibrase. Tesla desarrolló muchas versiones de este oscilador,
considerándolo una posible alternativa a los entonces ineficientes motores de vapor de la época. En una de sus entrevistas anuales, el ya octogenario Tesla relató que una de las versiones de este invento había provocado un terremoto en el centro de la ciudad de Nueva York, una historia que más tarde se recogió en la biografía del inventor y que hizo que su invento ganase el nombre de máquina de terremotos. Pero como ya mencionamos al comenzar el vídeo, no es de extrañar que surjan historias alternativas alrededor de una figura como la de Nikola Tesla, y así, una versión de la historia nos dice que Tesla estaba experimentando con una pequeña versión de su oscilador mecánico en su laboratorio en Manhattan, Nueva York. El oscilador tenía una longitud de unos 20 centímetros y un peso de no más de 1 kilogramo, algo que, según Tesla, cabría en el bolsillo de un abrigo. En un momento dado, el aparato generó una resonancia que afectó a varios edificios colindantes, causando que los vecinos alertasen a la policía. A medida que aumentaba la velocidad, la máquina oscilaba en la frecuencia de resonancia de su propio edificio, y dándose cuenta del peligro, se vio obligado a usar un martillo para detener el dispositivo y finalizar así el experimento, justo cuando llegaba la policía. Otras versiones de la historia apuntan a que, además del pequeño dispositivo, Tesla tenía modelos de la máquina de varias toneladas de peso funcionando en el sótano. Otra versión diferente narra que el ingeniero acopló el dispositivo a un edificio en construcción, haciendo que vibrase con tal violencia que los empleados siderúrgicos que trabajaban en su construcción abandonaran en pánico el edificio, por miedo a que se desplomase. Pero más allá de los detalles de esta historia, lo cierto es que es muy posible que la esencia de lo ocurrido sea verídica. Aunque no lo parezca a simple vista, toda la materia a una temperatura mayor del teórico cero absoluto se encuentra en un estado de vibración. Dependiendo de su estructura y material, los objetos vibran a una mayor o menor frecuencia natural. Cuando se aplica una fuerza vibratoria a un sólido y se hace de manera que la frecuencia de esa fuerza sea igual o muy cercana a la frecuencia natural del objeto, se produce el fenómeno de resonancia. Si esta resonancia perdura, el material del objeto oscila a mayor y mayor amplitud, llegando a un punto en el que su integridad estructural puede verse comprometida al superar el umbral del estrés de rotura, haciendo que, finalmente, el mismo rompa. La pregunta entonces es, ¿podría un aparato tan pequeño y de una masa tan reducida originar resonancia en un edificio entero? Esta respuesta se ofrece en un episodio de Mythbusters, donde ponen esta tesis a prueba con un puente entero. La conclusión es que, si bien no origina terremotos, cuando el pequeño dispositivo vibra a una frecuencia similar a la de la estructura del puente, en efecto, dicha vibración puede sentirse a grandes distancias en toda la estructura del puente, lo cual hace que la extraordinaria historia de Tesla cobre una importante credibilidad. Experimentos secretos sobre viajes en el tiempo. En 1895, Tesla se encontraba ocupado llevando a cabo experimentos con un transformador, cuando algo salió fuera de lo previsto y el aparato provocó un accidente eléctrico de alto voltaje que incendió su laboratorio y le costó la pérdida de numerosos libros, documentos, notas y patentes. El disgustado ingeniero lo contaba así a un periodista en una entrevista pocas horas después del accidente. «Me temo que no encontrarás en mí una compañía placentera esta noche. El hecho es que casi muero hoy». Una chispa saltó 1 metro a través del aire y contactó conmigo a través de mi hombro derecho. Hizo que me sintiese muy mareado. Si mi ayudante no hubiera cortado la corriente al instante, podría haber sido mi fin. Tengo una marca en mi pecho derecho, que es por donde entró la corriente, y el talón quemado de uno de mis calcetines, que es por donde la misma salió de mi cuerpo. Por supuesto, el volumen de corriente era muy pequeño. De no ser así, podría haber sido fatal. Hasta aquí la historia oficial,
ya que por algún motivo este acontecimiento ha sido fuente de numerosas especulaciones acerca de Tesla, describiendo cómo durante el suceso tuvo una experiencia extraña que lo sacó de su marco de referencia temporal. Así nos lo cuenta la única fuente original que especula sobre estas afirmaciones del inventor, un texto del escritor de conspiraciones y exmilitar de inteligencia Commander X, quien asegura que esta fue la primera experiencia que Tesla tuvo con los viajes en el tiempo. De estas afirmaciones surge una frase atribuida a Nikola a lo largo y ancho de Internet, pero cuya fuente original no parece existir o estar disponible para el público. Pude ver el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. El mismo escritor Commander X también nos relata que la descripción de Nikola, así como sus experimentos, inspiraron muchos años más tarde un famoso proyecto secreto del ejército estadounidense, el Proyecto Filadelfia. La hipótesis continúa que una gran energía eléctrica puede crear un fuerte campo electromagnético que altere el espacio-tiempo a su alrededor, originando el fenómeno atemporal que Commander X atribuye a Tesla. Si no conoces la historia del Proyecto Filadelfia, podrás descubrirla en este canal a través del enlace que se muestra en la pantalla. Esta extraordinaria historia, de dudosa credibilidad, es además fuente de otra todavía más fascinante, la que ocurrió tras la muerte del genio. Últimos años y muerte de Nikola Tesla. Nikola Tesla pasó los últimos años de su vida de hotel en hotel, repudiado por la comunidad científica. Este rechazo, se dice, surgió de una campaña de desprestigio perpetrada por aquellos que vieron en Tesla una amenaza para sus negocios, entre ellos Thomas Edison y J.P. Morgan. Como resultado, un solitario y anciano Nikola fallecía a los 86 años, en enero de 1943, en el 33º piso, habitación 3327, del Hotel New Yorker de Manhattan, en Nueva York. Y como es de esperar debido al extraordinario legado de este gran personaje, no solo su vida se ve envuelta en hipérbole y misticismo, sino que además las historias y conspiraciones alrededor de su figura continuaron tras su muerte. Una de estas historias surge del hecho real de que, tras su muerte, el FBI confiscó el material hallado en la habitación de Nikola Tesla, entre el que se encontraban muchos de sus escritos y trabajos. Se sabe hoy en día que, bajo secreto, este material fue revisado por un ingeniero del MIT, cuyo informe sobre los documentos confiscados concluye que no hay nada de interés para el gobierno o sus enemigos entre los escritos de Tesla. Este ingeniero fue John George Trump. Si te suena este apellido, es porque precisamente este hombre era tío de Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Una figura también rodeada de misterio y controversia, quien se dice, según continúa esta historia, que a través de su tío habría viajado en el tiempo para ganar las elecciones presidenciales de 2016 en contra de todo pronóstico y así cumplir una misión que cambiase el curso de la historia. Pero esta fantástica historia es objeto para otra ocasión. Un cálido saludo a todos.